Bueno, buenas tardes, noches, no sé qué hora tienen, la hora que tengan. Vamos a continuar con este curso de álgebra lineal que estamos dando aquí en Discord. Bueno, este, ayer vimos los primeros temas que eran cosas básicas para que pudieran entender todo esto, conjuntos, y que era un grupo y otras cosas, funciones, tipos de funciones también, que es muy importante. Y hoy vamos a continuar con estos temas. Vamos a empezar donde lo dejamos, con grupos. Ahorita les voy a volver a dar estos axiomas que vimos ayer. Y vamos a ver también qué es un cuerpo, que también es importante, es otra estructura algebraica que vale la pena. Bueno, que nos va a servir, mejor dicho, para ver después qué es un espacio vectorial y qué no. O sea, para definir qué es un vector. Entonces, si quieren, voy a poner aquí los temas que vamos a ver hoy. Ayer vimos, bueno, conjuntos y, bueno, a grandes rasgos el producto cartesiano y funciones y todo eso. Y hoy vamos a ver, bueno, vimos ayer que era un grupo, pero nos quedó ahí por ver varias cosas y también vamos a ver qué es un campo también. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, empezando con grupos y campos. Y vamos a ver qué es un espacio vectorial después, espacios vectoriales. Perdón, mi letra. Vectoriales. Y bueno, aquí en este tema de espacios vectoriales vamos a explayar mucho, vamos a ver varios temas de eso, como por ejemplo combinaciones lineales, que le voy a poner, combinaciones lineales, que suena complicado, pero en realidad es muy sencillo. Lineales, lineales, si se escribe, lineal, no, sí, creo que está bien, lineales. Y bueno, vamos a ver también qué es ¿cómo se dice? Span. Bueno, en inglés se dice span, pero bueno, ¿qué son los generadores? Generadores. Generadores. Y también vamos a ver ¿cómo se llama? Dependencia lineal. Bueno, le voy a poner para no notar todo. Dependencia lineal y independencia lineal también. ¿Qué son estas dos cosas? Y de ahí vamos a ver qué es una base. Base y también qué es la dimensión, que es muy importante estos conceptos. Entonces, esto es lo que quiero cubrir hoy. Bueno, no sé si nos vaya a dar tiempo para que cubramos todos esos tópicos, pero vamos a hacer el esfuerzo de a ver si los podemos cubrir. Si no, solo con ver algunos está bien. Y ya luego los continuamos después. Entonces, bueno, si quieren empezar, no sé si tengan alguna duda de lo que vimos ayer o algo por el estilo. ¿Estuvieron? No, creo que no. Entonces, vamos a continuar. ¿Ok? Déjame borrar esto. Bueno, voy a volver a dar los axiomas del grupo que vimos ayer bueno, estos nos dicen cuándo hay un grupo y cuándo no, cuándo estamos lidiando con un grupo y cuándo no. Entonces aquí están. Déjenme agrandar esto. Ya. Ok. Entonces estos axiomas nos dicen cuándo estamos lidiando con un grupo. Recuerden que un grupo es un conjunto sobre una operación. En este caso aquí le puse la suma, pero, o sea, bueno, el signo de suma, pero en realidad esta operación, recuerden, no puede referirse a cualquier cosa. O sea, aquí podría haber puesto el signo de, o sea, el signo de multiplicación, perdón. O sea, puse suma, pero también puede ser una multiplicación o cualquier cosa. Estamos extrayendo los conceptos. También podría ser como un círculo cerrado. O sea, esto también es una operación o algo así. O sea, es solo como un símbolo nada más que ponemos. Y esto se refiere a cualquier operación. Entonces, déjenme borrar eso. Ok. Entonces, bueno, un grupo, perdón, es un conjunto sobre una operación en el cual cumple estas cuatro propiedades, que sí, bueno, una forma de recordarlas que se llaman Cani y Cani. El primero es cerradura, que para todo o sea, estos son elementos del grupo, para todo A y B que pertenecen al conjunto, que recuerden que es el que forma el grupo, la composición de esos dos grupos, perdón, de esos dos elementos, me va a dar una cosa que está en el grupo. O sea, por ejemplo, si estamos, vamos a dar un ejemplo, que se entienda. Si estamos con los reales, por ejemplo, o bueno, con los naturales. ¿Sí? Con los naturales. Recuerden que los naturales es el 1, el 2, bueno, a algunos les gusta incluir el 0 también, pero
Eso no importa. No, por favor, no incluyas el 0. Ok. Ahí lo, Es lo que pero quiero Tienes, que incluyas el tienes 0. que poner, para incluir naturales, incluir el 0, un sub-0 por ahí. ok, entonces estos son los naturales, ¿no? Ustedes los conocen. Entonces, por ejemplo, si yo agarro la suma y agarro el 2 y lo sumo al 3, esto me va a dar 5 y el 5 está en los naturales. Entonces, esto cumple el axioma, ¿no? O sea, por ejemplo, si pongo, no sé, otra cosa, o sea, el 1 más el 1 me va a dar 2, que está en el grupo, ¿no? En el conjunto de los naturales. Entonces, pues cumple ese requisito, ¿no? Igual estos son casos específicos, no son puede que unos en los que no, ¿ok? Entonces pero no sé cómo demostrarlo para todo, creo que no es necesario demostrarlo aquí. Pero, o sea, esto se va a mantener para todos. O sea, si se mantiene para todos los elementos, entonces cumple el axioma. Ahí está. Bueno, ese es el primer axioma, la cerradura. Luego el segundo es asociatividad, que dice que para todos elementos, para todos tres elementos del grupo, A, B y C, si yo compongo A con B y luego ese resultado lo compongo con C, es lo mismo que si yo primero compongo B con C y compongo A con el resultado de eso. O sea, por ejemplo, vamos a poner igual con los naturales, o sea que 2 más 3 más 5, digamos, me dé lo mismo que 2 más 3 más 5. A ver, 3 más 5 es 8, ¿no? Y 2 más 8 es 10. Ahora, 2 más 3 es 5. 5 es 10. Entonces esto cumple el axioma. Sí. Igual podríamos escoger otros grupos y así, pero creo que con esto se entiende, ¿no? Ok. Y bueno, el tercer axioma del elemento neutro, N, que dice que existe un elemento y, bueno, así es como se llama, lo pueden llamar ustedes como quieran, este, pero bueno, es I, ¿ok? Que para todo A que pertenece al grupo, o sea, para todo elemento del grupo, A más este elemento me va a dar el mismo A. Es un elemento neutro, no hace nada. O sea, por ejemplo, si estamos con los reales, y ponemos la operación suma, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo 3 y a este 3 le sumo 0, me va a dar 3, ¿no? O a cualquier elemento, o sea, yo lo quiera que poner aquí, por ejemplo, 10 más 0 me va a dar 10. No sé, otra cosa, E más 0 me va a dar E, ¿no? Pi me va a dar pi, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nos dice esta acción, o sea, de que existe un elemento neutro que básicamente no hace nada, ¿ok? Que si yo lo compongo con cualquier otro elemento, no hace nada. Ajá. No necesariamente va a ser el 0, ¿no? Puede ser otro número. Sí, sí, sí. Ajá, puede ser cualquiera. O sea, aquí En los para los reales. reales y la suma sí es el 0. Pero si yo, por ejemplo, pongo multiplicación, si yo pongo la multiplicación, entonces el 0 va a ser el 1, ¿no? En lugar del 0 lo va a tener el 1, ¿no? O bueno, depende ahí de qué grupo tengamos para decir cuál es este elemento neutro, ¿no? Pero pertenece al grupo, eso sí lo podemos decir. O sea, aquí en este caso pertenece a los reales. Claro. El grupo, Trivi, esta es la pregunta que tengo. El grupo no es el conjunto en el que estamos operando, sino tipo el conjunto en el que estamos operando y la operación. Eso es el conjunto, ¿no? Es el grupo en sí. Ajá. Ok. Sí, o sea, puedes tener un conjunto, pero un conjunto solamente no va a ser un grupo. Necesitas tener una operación. Ya cuando tienes la operación, ahora sí ya puedes decir si es un grupo o no. Ah, listo, listo. Ok. Sí. Bueno, entonces esos son los primeros tres y luego está el último, que es la inversa. Básicamente nos dice que dice que para todo elemento del grupo existe una inversa, que si yo la compongo a ese elemento con su inversa, me va a dar la identidad. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tengo otra vez con los reales y con la suma. ¿Okay? Una Si yo consulta. tengo, ¿sí? Ese I que tú estás poniendo, ¿a qué grupo pertenecería? G, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Pero, ¿cuál I? Es que aquí tengo dos I's, o sea, esta o esta. No, la I minúscula, esa es, la Sí, última sí, I. sí. Es el elemento de identidad. Aquí es el anterior. No, me refiero a la inversa. Ah, la inversa, la mayúscula. No, Esta. tú has puesto que A más I mayúscula sub A es igual a un I. Ajá. ¿Estamos?
Ya, ese Sí, I que es ese I que tiene una pequeña subraya, ¿pertenecería a G o a qué grupo? sí, a G. Es la I es el elemento neutro Ah, ya, del anterior. Sí, ya, listo. O sea, del anterior estás asumiendo que ya pertenece. sí. Listo, listo. Como ya lo puse en el anterior, pues ya no es necesario ponerlo ahí. Pero bueno, entonces, Claro, claro. ajá. Entonces aquí, fíjense que aquí le puse supa porque la inversa depende del elemento, o sea, no es lo mismo. Aquí la identidad sí no depende del elemento, por eso se pone primero que existe. Aquí, pero para la inversa ahí sí es propia de cada elemento, entonces por eso se pone primero el para todo y luego el existe. Entonces, básicamente con los reales y con la suma. Si yo tengo el 3, a este elemento yo le puedo sumar menos 3, que también están los reales. Y esto me va a dar 0, que es la identidad para la suma, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cualquier otra, o vamos con otra, por ejemplo, con la multiplicación. No sé, vamos a poner un medio, por ejemplo, un medio. Un medio pertenece a los reales. Y si yo a este lo compongo, lo multiplico, aquí, perdón, déjenme cambiar la operación, es multiplicación. Ok, si a este yo lo compongo con 2 por medio de la multiplicación, esto me va a dar 1, ¿no? Que recuerden que 1 es la identidad para los reales y la multiplicación. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Sí, está claro. Para la multiplicación sería uno y para la Sí, suma, sí, ¿cuál sí. sería? 0. El elemento neutro sería 0. Ya, listo, listo. Sí. Entonces, bueno, esos son los axiomas para que sean un grupo. Y aquí puse uno extra, que esto es para cuando es un grupo abeliano, que también son grupos muy importantes que también se estudian. Básicamente, ok, ahí está. Básicamente, nos dice que no importa el orden en el que hagamos la composición. O sea, si estamos con los reales y con la suma, perdón por poner este ejemplo tanto, pero es el más sencillo. O sea, si yo pongo los reales con la suma, es lo mismo que yo ponga 3 más 4 que 4. Si yo pongo los reales con la multiplicación, es lo mismo que yo ponga 5 por 2 que 2 por 5. El orden de los factores no altera el producto. Básicamente esto es la tercera regla, que es la de conmutatividad, que no importa el orden de cómo apliquemos la composición. ¿Sí? Sí o sí, para la suma y la multiplicación va a cumplir la conmutatividad, ¿verdad? Sí. Bueno, depende o sea, si estás con los reales y la multiplicación, sí. O los enteros con la multiplicación. Bueno, ahí. Claro, o sea, tenemos que verificar primero el grupo, ¿no? O sea, si son Sí. reales, si son enteros. Sí. Primero tenemos Exacto. que checar si es un grupo o no, también. Si cumple las axiomas o si no. Y si no, pues no tiene sentido hablar de si es abeliano o no. ¿Ok? Por ejemplo, una matriz no forma, o sea, las matrices no serían grupos. Sí. Es un grupo, pero no es un grupo abeliano. Los Eso es lo grupos. que quería decir, no es conmutativo a la. Ujú. Sí. Ahí va. Claro. Sí. Ok. Entonces, estos son los axiomas del grupo. Con esto podemos decir si todos los elementos del grupo y con la operación cumplen estas cosas, estos 3 axiomas, esos 4 axiomas, entonces podemos decir que es un grupo. Y si aparte cumple este quinto axioma, entonces podemos decir que es un grupo abeliano. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Ok. Entonces, bueno, esto es lo que vimos ayer, bueno, que lo vimos, pero como que no lo terminamos de ver bien. Pero bueno, esto es todo. ¿Quieren ver algunos ejemplos de esto? Ayer había puesto unos, pero o sea, los reales, por ejemplo, los reales con la multiplicación, con la suma, es un grupo. O sea, con cualquiera de estas dos operaciones es un grupo. Por ejemplo, y cualquier, bueno, no cualquiera. Por ejemplo, los naturales, los enteros y todos esos. Bueno, los naturales no, perdón. Los enteros sí. Los enteros también cumplen un grupo con la suma, también. Entonces, ahí hay varios grupos que puedes hacer. Igual son demasiados, no los voy a poner aquí todos, así que son subconjuntos de los reales. Pero también están los complejos. Por ejemplo, los complejos también cumplen un grupo con la multiplicación y con la suma.
Y también hay varios, o sea, ya había dicho Agus 1, que son las matrices, cualquier matriz de n por n cumple un grupo, pero en un grupo no abeliano. No cumple el quinto axioma. Y también hay muchos más, o sea, hay demasiados grupos. Pero bueno, no sé si se entiende esto. Claro, el de los Podemos- modulares no funciona porque no cumple lo del elemento neutro. ¿Cuál? Cualquier grupo de suma con los neutros, con Sí, los ajá. naturales, no Sí, cumple sí, no el... siempre va a estar ahí el... Tiene inversa, el- ¿no? sí. Porque no hay inversa. Claro, sí, también no puede que tiene. no estén las inversas. Ujú. Otra cosita. Podremos decir que un grupo abeliano implica que sea digo, si es abeliano implica que es un grupo, ¿no? Pero no podemos decir que un grupo implica un abeliano, ¿no? Sí, no, solo si un grupo es abeliano. No, o sea, si tenemos un grupo abeliano, entonces sí podemos decir que es un grupo, porque no existe, o sea, esto de abeliano solo es para grupos. Entonces, si algo cumple que es abeliano, entonces sí o sí tiene que ser un grupo. Pero si algo es no podemos decir que si algo es un grupo, o sea, sí o sí va a ser abeliano. No sé si Muy bien. expliqué bien. O sea, si algo es abeliano, si un grupo es abeliano, entonces sí o sí va a ser un grupo. Un grupo puede que sí o puede que no sea abeliano. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, bueno, esto es lo de grupo. Y ahora nos falta ver qué es un campo. Un campo. Pero bueno, antes que nada, antes de eso, de ver qué es un campo y ya entrar bien en espacios vectoriales, les quiero preguntar, para ustedes, ¿qué es un vector? Depende de qué punto de vista lo Sí, quieras sí, preguntar, ¿no? sí, sí, sí. En, en el ingeniero. Sí, sí, sí. Para la mayoría va a ser como una flecha en el espacio, en RN. Pero bueno, para la mayoría, pero puede que haya algunos que, no sé, tal vez tengan un trasfondo en ciencias computacionales, que sea una lista de datos. Pero bueno, puede que haya algunos matemáticos por ahí que sepan la definición de un vector abstracta, pero bueno. Es un segmento orientado así corta. Así yo. Sí. Entonces, bueno, nuestro trabajo, bueno, de los matemáticos, no sé si debería decir nuestro, es abstraer todo eso. O sea, todas esas perspectivas de un conjunto de datos, perdón, una flecha en el espacio, todo eso es generalizarlo en algo abstracto, que podamos lidiar, sí, o sea, que sea abstracto, pues, básicamente, que se pueda trabajar, o sea, no importa si sea una flecha en el espacio o, o un conjunto una lista de datos o lo que sea. Y la forma en la que hacemos eso es analizando. Bueno, ¿qué cumple la flecha en el espacio? Sabemos que se pueden sumar, ¿no? O sea, sumamos sus componentes. Ok, entonces existe una suma. Ahora, en una lista de datos también podemos sumar. Si tenemos una lista de datos, voy a poner aquí 1, 2, 3, ahí en nuestros datos, primer dato, segundo dato y tercer dato, y tenemos otra lista de datos que es parecida, o sea, si esto es como, no sé, una lista de precios, tenemos otra lista de precios, digamos, de una casa, y esta es de otra casa, entonces podemos sumarlas, ¿no? Entonces también aquí existe una idea de suma, ¿no? Entonces, bueno, entonces la suma es importante por ahí. Ahora, ¿qué también podemos hacer con estos vectores? Pues los podemos escalar, ¿no? Podemos multiplicarlos para que sean más grandes o más chicos, ¿no? Igual lo mismo con las listas de datos. Si, no sé, de repente la lista que era de los precios de las casas de aquí, no sé, digamos que se reducía a la mitad. No sé, tenía descuento del 50% en casas. Entonces lo podíamos multiplicar por un medio, ¿no? Entonces también existe esta idea de multiplicación. Entonces pues nosotros trabajamos con eso para y lo abstraemos para que todos, o sea, no importa en qué campo, puedan trabajar con esto. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Primero,
Aquí estaban había dicho que se podían multiplicar, ¿no? Que se podían los vectores, que se podían escalar o que se podían reducir, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿cómo? Los multiplicamos por algo, ¿no? Por un escalar, ¿no? Este escalar va a ser un elemento de un campo. Entonces tenemos que ver qué es un campo, primero que nada, para poder entender ya bien lo que es un vector. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí ¿qué es un campo? Okay. Más de campo. ¿Ok? Un campo básicamente es un conjunto con dos operaciones. ¿Ok? Es un grupo en dos, básicamente. Es un grupo de dos operaciones. ¿Ok? Entonces tenemos un conjunto que le voy a poner C por campo y tenemos dos operaciones. Le voy a poner suma y multiplicación. ¿Ok? Recuerden que puede ser cualquier operación, ¿sí? Cualquier composición. Entonces tenemos estas dos operaciones, ¿sí? Entonces, primero, con la suma, con la operación suma van a cumplir la misma, los mismos axiomas que el grupo, ¿ok? Entonces va a existir, o sea, los mismos de aquí, ¿sí? Y aparte va a cumplir este quinto, o sea, va a ser un grupo, ¿sí? Con la operación suma es un grupo abeliano. Entonces aquí, de hecho creo que me conviene hacerlo aquí para anotar sobre esto. Voy a quitar axiomas de campo. Y aquí voy a poner el C, el conjunto que va a ser en el que estamos operando, C de campo, y la operación suma. Entonces, con la operación suma va a cumplir todas estas propiedades, todos estos axiomas. ¿Sí? Voy a subir esto un poco. Ahí. Ahora, con la operación multiplicación va a cumplir estas propiedades. Otra cerradura también. Cerradura. Para todo A y B que pertenezcan aquí recuerden, ahora estamos con otro conjunto, ya no es del grupo anterior, ahora es C de campo. Pues ahí debería de estar diferente, pero son muchos, entonces no lo quiero cambiar. Bueno, dice que C por B pertenece al campo también. ¿Sí? De hecho, creo que mejor le voy a poner grupo porque ahí ya todos están con grupo para no confundir. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Hola? ¿Sí? Ok. Ahora, también va a cumplir la asociatividad. Esperen. Sí. Para todo. Esperen, asociatividad. Que dice que para todo A, B y C que pertenezcan al campo, A por B por C va a ser igual a A por B por C. Sí, es lo mismo. Les digo, es un grupo, o sea, es un grupo, pero que tiene dos operaciones. Básicamente es eso. Ahora, igual va a cumplir la misma ¿cómo se llama? La tercera propiedad, o sea, igual va a haber un elemento neutro. Que dice, estoy escribiendo muy grande, que dice que existe un elemento, lo voy a poner aquí va a ser de la suma, igual de la suma, y va a ser un elemento neutro, pero de la multiplicación, para que se distinga, para todo A que pertenezca al grupo, tal que A compuesto por I por la multiplicación me va a dar I. Perdón, A. ¿Okay? O sea que no hace nada, un elemento que no hace nada. Si yo lo compongo con la multiplicación, que no hace nada. En el caso de la multiplicación, si estamos con los reales, sería el 1. Multiplicar algo por 1 no cambia ese algo. ¿Sí? Y esperen.
Ajá. Y ¿cómo se llama? Creo, no estoy seguro por ahí, creo que sí. La inversa sí, sí debe de existir, creo, si no me equivoco. A ver. La verdad, déjenme checarlo rápido. Decías la inversa ¿para qué? Sí, para la segunda operación del campo. Para la suma debe de existir para todos, pero para la multiplicación es para todos excepto para el cero. Sí, no, pero sí es un axioma, ¿no? Sí, Ajá, sí, es un axioma que existe para todos excepto para el cero. sí. Ajá. Y creo que también es un axioma que cero es distinto de uno. ¿Cero es distinto de uno? Ajá. Un axioma. Sí, o sea, el elemento neutro de una de las operaciones es distinto del elemento neutro del otro. Ahí está. No sé si se entienda eso. O sea, dice que es el grupo, pero sin el elemento neutro de la anterior operación. En ese caso, si estamos con los reales, el elemento anterior será el cero. ¿Sí? Para ese sí no existe inversa. No sé si se entiende. O sea, es lo que había dicho antes Luis. O sea, existe la inversa para todos los elementos, menos el cero. ¿Sí? O sea, el cero, ustedes conocen, no hay ningún número que multiplicado por cero me dé 1, ¿no? Recuerden, todo el número multiplicado por cero me da 0, ¿no? Sí, sí, es 1, ¿no? Pero no. Ay, Dios mío. Yo, Damián. Ay, a ver, esperen, tengo que sacar eso. No creí que lo fuera a necesitar. Debería más. A ver. Deshonra, mentira, desgracia, vergüenza. Ya. Ok, ahí está. Entonces esto me va a dar la identidad, pero de la multiplicación. ¿Sí? Aquí son varias cosas, entonces, pero no se confundan con toda esa cosa. Aquí lo voy a separar. Esto de aquí arriba es para la operación suma. Y esto de acá abajo es para la operación multiplicación. ¿Sí? Aquí todavía no termino. Pero, falta una. ¿Cómo se llamaría entonces esto? Sería. No, esto básicamente dice que la identidad de la suma es diferente de la identidad de la multiplicación. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría? Diferentes identidades. No sé, le voy a poner así. ¿Ok? O sea, básicamente nos dice que las identidades para cada operación son distintas. ¿Sí? Esa es la que dijo Luis, esa sí no la conocía. Pero bueno, ahí está. Y no sé si creo que de aquí es conmutatividad, pero esta no estoy seguro si es un axioma, igual puede que sea un axioma opcional, pero bueno, en todos los campos que vamos a ver, no son, porque son pocos, o sea, son los reales y los complejos, o sea, la conmutatividad se sostiene, ¿sí? Entonces, lo voy a poner como axioma, aunque no estoy muy seguro si pertenece, si es un axioma o no, para que sea un grupo. Bueno, pero para que sea un campo, sí es un axioma. ok. Entonces sí es conmutatividad. Ok, que es lo mismo. O sea que para todo A, B y C que pertenezcan al campo, A por B. Perdón, aquí me puse un elemento de más, no sé si salió eso, ¿sí? Para todo A y B que pertenezcan al campo, de A por B, va a ser lo mismo que B por A. ¿Sí? O bueno, A compuesta con B por la multiplicación va a ser lo mismo que B por A compuesta por la multiplicación. Recuerden que aquí estoy diciendo multiplicación, pero no es necesario que sea multiplicación. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? O sea, puede ser incluso suma, o no sé, exponencial, ¿cómo se dice? Radicación, o lo que sea, ¿sí? O sea, solo es una operación. Bueno, entonces esto es un campo. Son todas estas reglas.
Creo que son como... ¿Pusiste la ley distributiva? Eso también Sí. se necesita. No. Ok. Sí, me faltó una, sí, cierto. Sí, cierto, se me olvidó. Faltó una. La distributividad. Ok, esta es importante, si se me olvida. Esta dice que para todo A, B y C que pertenezcan al grupo, A, por medio de la multiplicación compuesta con B más C, B más C compuesta por la suma, va a ser lo mismo que A compuesta con B por la multiplicación más A compuesta por C por la multiplicación. Y esperen, creo que es todo. Déjenme ver. No falta algo. Sí. Y y ¿cómo se ponía la I? Creo que era así. Y A más C, B, perdón, compuesta por C mediante la multiplicación, va a ser lo mismo que A por C más B por C. ¿Sí? Ahí esas son las 10, son 11 reglas, creo. 1, 2, 3, 4, son 11 axiomas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, son 11 axiomas. Entonces, esto es muy importante. Porque básicamente esto es la misma, es casi la misma definición para espacios vectoriales. Entonces, pero bueno, ahí está. Estos son los axiomas del campo. Ya está. ¿Alguna duda sobre esto? Básicamente, estos, o sea, es palabrería, o sea, nada más para lo mismo, o sea, de ustedes conocen. O sea, que hay una multiplicación, puedes hacer una multiplicación, puedes hacer una suma, y entonces, y existen inversas y todo eso. ¿Sí? Si esto se entiende. O sea ¿Alguna que, duda? Ajá. lo único que se añade es la distributividad. Sí, de hecho. Y también bueno, las diferentes inversas que son diferentes. Pero sí, básicamente las dos nuevas, la única nueva, la distributividad. Sí. Es para que nos dice cómo operan las dos operaciones. O sea, si tienes una suma y una multiplicación, cómo trabajan juntas esas dos. Sí, básicamente eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pueden hablar si quieren, ¿no? Ok. Bueno, entonces, aquí algunos ejemplos de campos son los complejos, los reales, y no conozco más. No conozco más, creo. Los Buscarlo, racionales. pero hay muchos. Los racionales. Sí. ¿Cómo se ponían los racionales? Q. Sí, Q. Ajá. Y también están Z sub P y aparte de Z sub P ya no conozco más. Sí, ajá, los módulos de primos, o sea, ¿cómo se llama? Los enteros módulo de un primo, o sea, por ejemplo, mod X mod 3, digamos, no sé, o sea, hay varias. 0 y 1. Sí. Ajá, o sea, si fuera mod 2, sería 0, mod 2 y 1 mod 2. O sea, estos son los binarios. O sea, por ejemplo, 10, que sería 2, o 0, 1, 10, 11, ¿qué seguiría? 100, creo. Ajá, 100, 101 y así. O sea, los números binarios. Ustedes los han de cuenta. Esos son varios ejemplos de campos ahí. Hay algunos. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces ahora sí vamos a pasar con espacios vectoriales. Aquí ya viene lo bueno. Ahora sí voy a necesitar esto.
espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? ¿Ok? Básicamente es un grupo con un campo y con dos operaciones, con la suma y con la multiplicación. ¿Ok? Esta multiplicación, o sea, ya lo habíamos visto, que se pueden sumar, los vectores que se podían sumar, sumando sus componentes, y que se podían multiplicar, ¿no? Mediante un escalar. Entonces, esta segunda operación es el producto mediante un escalar, que por esto aquí viene la importancia del campo, porque no se pueden multiplicar por vectores, o sea, no podemos multiplicar vectores. Bueno, hay algunas álgebras en las que sí, pero no estamos definiendo los espacios vectoriales aquí. Pero dos vectores no se pueden multiplicar, ¿sí? Pero sí puedes multiplicar un escalar por un vector. No puedes multiplicar 2 por un vector, ¿no? Y ese vector se alarga, ¿no? Se alarga su tamaño, ¿no? El doble, ¿no? Crece el doble, ¿sí? O lo podemos reducir. Multiplico por un medio un vector, el vector se achica, ¿no? Se reduce a la mitad, ¿sí? Entonces, eso es un espacio vectorial. Pero bueno, deben de cumplir ciertas axiomas también aquí. Primero, es lo mismo, ¿ok? ¿Cómo se llama? Cerradura. O sea, para todo, bueno, aquí lo voy a poner. Este grupo lo llamamos V, es solo un nombre, recuerden, o sea, V por espacio vectorial. Entonces ahí está. ¿Okay? Para todo elemento A, B, cerradura. ¿Ok? Para todo A y B que pertenezcan al espacio vectorial, A más B pertenece también al espacio vectorial. ¿Sí? Esa es el primer axioma de cerradura. ¿Sí? Ok. Segundo axioma, asociatividad. ¿Ok? Para todo A, B y C que pertenezcan al espacio vectorial, A más B y esto más C va a ser lo mismo que A más B más C. ¿Sí? La siguiente, el elemento neutro, ¿ok? Que dice que existe una identidad tal que, para todo A que pertenezca al espacio vectorial, tal que A compuesto con la identidad me va a dar A. ¿Sí? Ahora, la inversa, ese es el cuarto axioma, ¿ok? Cani, los mismos de antes. ¿Sí? Que dice que para todo A que pertenezca al espacio vectorial existe una inversa especial para ese elemento, tal que A compuesto con la inversa me va a dar la identidad, el elemento de identidad. ¿Sí? Y aquí se le agrega la conmutatividad. Es un grupo abeliano, que es solo los elementos del campo vectorial y la suma es un grupo abeliano. ¿Sí? La conmutatividad nos dice que para todo, A y B que pertenezcan al espacio vectorial, A más B va a ser lo mismo que B más A. ¿Sí? ¿Se entiende estos primeros 5 axiomas? Sí, se entiende. Ok. Ahora, los axiomas son recuerden, son composiciones, ¿no? Que van del producto cartesiano del espacio vectorial con él mismo hacia el mismo, ¿no? Hacia el espacio vectorial, y por medio de la operación suma, ¿sí? Entonces esto sería como B, y A, bueno, le voy a poner B y W, que son vectores, ¿ok? Y estos se van a otro vector, le voy a llamar Z, ¿sí? Por medio de suma, o sea, esto es B más W, y esto va a ser igual a Z. ¿Sí? Básicamente es esto, ¿sí? Esas son las sumas. ¿Okay? No sé si recuerdan, eso lo habíamos visto antes, ayer. Pero, bueno, ahí está. Ahora, esto es con la suma, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué es qué pasa con el producto, ¿ok? Aquí el producto cambia un poco las cosas. Voy a poner una línea aquí. Ahora, esto ya es para producto con el escalar. Son los axiomas para la segunda operación, que es producto por un escalar.
con verde. Ahora, un escalar, creo que no se los dije. Un escalar es un elemento. Un elemento, le voy a poner ¿qué nombre le pongo? No sé, le voy a poner S, escalar, no sé. Que pertenece al campo. Ok, es un elemento del campo. Eso es un escalar. Es un elemento del campo. O sea, por ejemplo, si el campo que estamos diciendo son los reales, un escalar podría ser 3, o podría ser pi, o podría ser e. ¿Sí? Cualquier elemento que pertenece Ya, se llaman vectores. ya. Se llaman vectores. Eso es un vector, es un elemento de un espacio vectorial. Y por ejemplo, aquí B y V son vectores porque pertenecen al espacio vectorial. ¿Sí? También Z es un vector. Pero S es un escalar porque pertenece al campo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer. Los escalares son los elementos del campo y los vectores son los elementos del espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, entonces esta operación de producto por un escalar es básicamente una función, una transformación que agarramos del producto cartesiano de f del campo con el espacio vectorial. ¿Ok? Y esto se mapea por medio del producto por un escalar a un elemento de v del espacio vectorial. ¿Ok? Básicamente lo que esto nos dice es, o sea, que es un escalar por un vector, no es un vector por otro vector, no es una multiplicación entre vectores, es una multiplicación entre un escalar y un vector. ¿Ok? ¿Esto se entiende? ¿Sí? No. Ok. Esta composición, esta transformación necesita cumplir ciertas reglas, ¿ok? Se había dicho que casi todas las que íbamos a ver eran operaciones, composiciones entre él mismo, o sea, composiciones internas de V cruz, el producto cartesiano del mismo, pero esta sí es una composición, creo que se llama externa, no estoy seguro, si alguien por ahí me podría corregir, pero creo que se llama composición externa, que es de un conjunto que no es con otro y que se mapea a un conjunto que pertenece a él. ¿Sí? No hay ninguna duda. A ver. Entonces, ok. Entonces, bueno, esta composición debe de cumplir ciertas reglas. Ok, se las voy a decir aquí. Esperen, ok. Primero, cerradura, igual, lo mismo. Que dice que para todo. ¿Cómo le hago para distinguir? A los que sean elementos del campo vectorial, del espacio vectorial, le va a poner una flechita arriba, ¿sí? Para que se entienda que esos son elementos del campo vectorial. Déjenme aquí, se los pongo arriba, los que están acá. Son vectores, ¿ok? Ahí está, creo que ya son todos. Ahora, ok, para todo A que pertenezca al campo y para todo V vector que pertenezca al espacio vectorial, A por V va a pertenecer a V. Que básicamente, o sea, que es una composición, o sea, básicamente nos dice que esto, ¿sí? Entonces, esa es la primera regla, cerradura, ¿sí? El primer axioma. Ahora, el segundo es asociatividad. Asociatividad, ¿ok? Sí, nos dice que para todo elemento A y B que pertenezcan al campo, y para todo V que pertenezca al espacio vectorial, voy a poner coma, A, esto multiplicado por B multiplicado por V, esto va a ser lo mismo que A multiplicado con B y multiplicado con V. Si esto no lo habíamos visto, ¿no? Hasta aquí la operación que habíamos puesto era de multiplicación con un campo y un espacio vectorial, ¿no? Pero recuerden que es un campo, entonces están las mismas reglas de antes del campo. Y en esta regla aquí, esta regla del campo, pues aquí sí está definida esta multiplicación, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, bueno, ya está.
Entonces, bueno, esta nos dice la regla de asociatividad. Ahora, hay dos reglas de distributividad. ¿Ok? Recuerden que igual en el campo había una regla de distributividad, que era la última que vimos. Pero aquí hay dos. ¿Ok? La primera dice que para todo, le voy a poner A, que pertenece al campo, y todo U y V, que pertenecen al espacio vectorial, A por U más V. Aquí déjenme hacer esas letras mejor para que no se confundan. Ok, esto va a ser igual. ¿A cuál? O mejor hubieses podido usar U y W, ¿no? Creo, sí, va a ser mejor. V y W mejor, sí. A ver, ahí está. V y W, que pertenecen al espacio vectorial. A multiplicado por V más W va a ser igual a V más A por W. Sí, esa es la primera regla de distributividad. Ahora la segunda dice que para todo A y B que pertenezcan al campo y todo V pertenezca al espacio vectorial, A por V va a ser igual aquí por multiplicación. Recuerden que la suma entre escalares sí está definido porque es un campo, ¿ok? Y las reglas del campo, y sí está definida la suma, ¿sí? Y aunque no esté definida en el espacio vectorial, como es un campo, ahí sí está un axioma, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto va a ser igual a A multiplicado por V más A, perdón, me equivoqué, más B multiplicado por V. Sí, esa es la segunda regla de distributividad. ¿Sí? Y la última, ahora, bueno, esta no es de inversa, es de identidad. Es identidad, existe la identidad, que dice que el elemento neutro de la multiplicación, el elemento neutro de la multiplicación que existe en el campo, ¿sí? En este campo, ¿dónde está? Este elemento neutro, ¿sí? ¿Cómo se llama? Multiplicado por un vector, para cualquier vector, aquí lo voy a poner, me falta poner primero, para cualquier vector v que pertenezca al campo, el elemento neutro de la multiplicación del campo multiplicado por v va a ser v. ¿Sí? O sea que 1 por v es v. Básicamente dice eso. O sea, si estamos con los reales y el campo vectorial, el espacio vectorial, perdón, con el que estamos lidiando es Rn, entonces esto básicamente dice que 1 por v es igual a v. Básicamente eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende eso? Ok, y esto es un espacio vectorial. Con esto, estas son todas las reglas. Ok, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que son 10, ¿no? Sí. Entonces, son 10 reglas para que algo sea un espacio vectorial. Ok, si algo cumple estas 10 reglas, entonces es un espacio vectorial. Aquí todo esto es abstracto, lo sé, entonces puede que por ahí se confundan. Si quieren, hacemos algunos ejemplos. Vemos que algunas cosas que cumplen o que no cumplen la definición, ¿no? De esto, de un espacio vectorial. ¿Sí? Sí, dale. Cuando lo ves Oh. así, puede ser un poco más simple. Sí, sí, sí. Ya cuando lo Aquí, pones en práctica ya. aquí no hay ningún... ¿Dónde están los números, no? Entonces, vamos a hacer unos ejemplos para que se vea esto. ¿Ok? Voy a crear otra página aquí. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Ok, primero. Ok, entonces era un espacio vectorial V con un campo y una operación suma y con una operación multiplicación. ¿Sí?
Vamos a ver este primer campo, bueno, primer espacio vectorial, ¿ok? Uno que se me ocurre. F, N. ¿Ok? F es el campo, ¿ok? Entonces el espacio vectorial aquí sería F, N con F. Si no saben lo que significa Fn, que va a ser como si fuera un conjunto, Fn es básicamente, o sea, es F, el campo, producto cartesiano con el campo, producto cartesiano con el campo, así, n veces. Esto n veces. Ok, o sea, básicamente recuerden que el producto cartesiano es un elemento, perdón. No, perdón, no, sí, es el producto cartesiano de esto. Recuerden que el producto cartesiano era sacar era un par ordenado, ¿no? Si eran solo dos elementos. Si son n elementos es un, ¿cómo se dice? Una entupla, creo, si no me equivoco. Es una entupla de elementos del campo. O sea, básicamente esto es aquí un elemento del campo, le voy a poner A, B, C, D, E. Por ejemplo, si n fuera 5, esto sería un vector. Pero estos A, B, C y D pertenecen al campo, ¿sí? No sé si eso se entienda. ¿Sí? ¿No? Ok, a ver. Vamos a poner un campo para que se entienda esto mejor, ¿ok? Vamos a poner un campo, los reales, ¿ok? Los reales. Los reales es un campo y todos ustedes lo conocen. Bueno, eso creo. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, ok. Entonces, R, por ejemplo, lo podríamos pensar como una línea, ¿no? Una línea infinita, ¿no? Que nunca termina y nunca empieza, ¿no? ¿Sí? Entonces, R2 sería un plano, ¿no? Un plano infinito, ¿no? Que nunca, no tiene ninguna esquina, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esto sería R2. O sea, sería todos los pares ordenados que podemos formar con un elemento aquí A y con otro B. O sea, por ejemplo, podría ser 3,1 o 2,2, ¿sí? O pi, E, por ejemplo, ¿no? Entonces, son todos esos pares ordenados que podemos crear ahí, ¿no? Ahora, R3, por ejemplo, R3 sería todas las triplas, creo, si no me equivoco, se llaman así, creo, ¿no? O sea, que podemos formar Ternas. con ternas, sí, que podemos formar con R. O sea, por ejemplo, esto sería un espacio, ¿no? No creo, creo que se llama espacio, no estoy seguro. O sea, un cubo, por ejemplo, ahí, o sea, pero infinito, ¿no? Que nunca empieza, nunca termina. Entonces, todos los puntos que podemos formar por ahí, eso es R3, ¿no? Son todas las ternas ordenadas. Entonces, R4 podría ser bueno, sería un hiperespacio, ¿no? Ahí ya es más difícil imaginarlos, pero yo creo que pasa, ¿no? Sí. Ok, sí, sí, no, o sea, vamos a hacer con esto, con RN, con R, vamos a poner con R2, ¿sí? R es un campo, entonces cumple la definición, ¿sí? O sea, porque un campo, o sea, hay varios campos, no podemos solo decir un campo, necesitamos especificar el campo, entonces también es importante eso. Nada más, o sea, Fn es un campo, digo, es un espacio vectorial, Fn con F y con la operación suma y con la operación multiplicación cumple la definición de espacio vectorial, que eso es lo que quería dar a entender. Ahora, bueno, esto no lo vimos, ahora vamos a ver bien. No, si quieren, vamos a hacer un ejemplo con R2 para que se entienda mejor. Ok. Entonces, tenemos un vector que pertenece a R2, o sea, vamos a poner A y B. ¿Sí? No, vamos a poner números. ¿Para qué? Vamos a poner 3 y 2. ¿Sí? Y si yo esto lo sumo con 5 y 4, pongamos, esto va a ser lo mismo que, ¿cuánto? 8,6, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, este vector pertenece a R2, este vector pertenece a R2 y este vector también pertenece a R2. Entonces cumple la primera, primer axioma, ¿no? De cerradura. Al menos estos los cumplen, ¿no? O sea, 8,6, perdón, es un vector en R2. ¿Sí? 5,2 también. 3,2 también. Entonces, sí cumple la cerradura, ¿no? Recuerden aquí, la cerradura decía que
para todo A, B que pertenecen al espacio vectorial V, A más B, pues está en V, ¿no? Y esto lo cumple, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿Por qué 8-6 pertenecería, ¿Cómo? por qué 8-6 pertenecería al campo? Porque en los reales, pues, bueno, está el 8 y está el 6, ¿no? Estos Ah, listo. pertenecen a los Sí, reales, sí. ¿no? ¿Sí? Ahora, Ya. para R2, 8,6, perdón, sí, 8,6 pertenece a los reales, porque como estos elementos pertenecen, si hacemos el producto cartesiano de R con R, obviamente ahí va a estar, ¿no? Sí o sí. Sí, porque si digamos nada más que tienen solo dos elementos, 8 y 6, si hacemos el producto cartesiano, Sí, sí, 8 entendí. con 8 va a ser 8,8 y 8,6 va a ser 8,6, ¿no? Fíjate, ahí está. Ahí ya lo vimos. Bueno, sería 6,8 para llenarlo, sería 6,6. Entonces sí o sí va a estar, ¿no? No sé si se entienda. Sí, sí, entendí. Nada. Igual, o sea, esto es un caso específico para asegurarnos si sí cumple o no. Necesitamos cobrarlos para todos, pero sí cumple para todos. ¿Ok? No sé cómo probarlo para todos, pero o sea, los cumple elementos específicos ahí. La asociatividad. Si aquí yo en vez de le sumo así y sumo estos dos primero, me va a dar lo mismo que si yo sumo estos dos primero, ¿no? ¿Sí? Me va a dar lo mismo. Recuerden, la suma, como estaba definida en los grupos, aquí, perdón, en los campos. ¿Dónde está? Aquí la suma. Ajá, la suma era asociativa. Entonces, por lo tanto, pues estos también van a ser asociativos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Lo hacemos para que se entienda mejor. A ver, 5 más 8 es ¿cuánto es? 13, sí, 13. ¿Por qué me tardé tanto? 13 y 4 más. Ya. ¿Cómo? Eso sí. Entonces sería 16, 12, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa si hacemos en vez de estos primero, si hacemos estos dos primero. 8-6 más 8-6. Sí, esto ya habíamos visto que era 8, 6, ¿no? Entonces 8, 6 más 8, Sí. 6 es 8 más 8, 16, y 6 más 6, 12. Entonces me da lo mismo, ¿no? El mismo resultado. Entonces no importa el orden en que haga esos, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Se entiende? Eso nos dice la segunda, el segundo axioma. Ahora el tercero, la identidad. Y la identidad en el campo vectorial es 0, 0. Pues se parece a un 6. 0, 0. Ok, si yo le agrego cualquier vector a esto, más b, esto siempre me va a dar AB, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Que A más 0 es A y B más 0 es B. Entonces, siempre me va a dar, ¿ok? Si es el elemento neutro, no hace nada, ¿sí? Entonces, aquí le voy a poner palomita a los que cumple, lo cumple. La inversa. Bueno, si yo tengo un vector, V, bueno, le voy a poner 5 y 3. Si yo a este vector le agrego, le sumo menos 5 y menos 3, esto me va a dar 0, 0, ¿no? Que era el vector identidad. El vector, el elemento neutro, ¿no? ¿Sí? Pues también lo cumple. Y bueno, la distributividad también lo cumple, ¿ok? No, ahí se puede, o sea, lo pueden ver fácilmente. 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5, entonces la cumple. Y bueno, ¿qué pasa con la multiplicación? Pues también lo cumple. ¿Cómo
¿cómo se llama? A por, o sea, cualquier, si yo a la cual a lo multiplico por 2, esto va a ser 5 por 2 va a ser 10 y 3 por 2 me va a dar 6, ¿no? Igual. Entonces, y 10,6 también está en V, en el espacio vectorial. Entonces también cumple también es un también cumple esa, ¿no? También. Y bueno, ahí, si quieren hacerlo ustedes, o sea, comprobarlo ustedes con elementos específicos, también van a cumplir las demás, ¿ok? No, ahí no quiero perder tanto tiempo en hacerlo, ¿sí? También van a cumplir esas, ¿ok? ¿Se entiende? Una pregunta. ¿Qué tema es ¿Sí? esto? Me he perdido. Ah, si quieren, hacemos un ejemplo en una en la que no los cumpla, para ver, para que sea un poco esto más, bueno, para que esto sea un poco más entendible. Vamos a ver un espacio vectorial que no cumple, que no, bueno, mejor dicho, algo que no es un espacio vectorial. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos definida la suma? Si yo tengo aquí un elemento A y B, y yo a esto lo sumo con otro elemento, no sé, C y D, digamos que esto va a ser igual a A más B, A más C, perdón, y esto va a ser igual a B por D. ¿Okay? Esto es válido, porque recuerden, no estamos diciendo nada, todo esto lo definimos abstractamente, entonces no decimos nada de cuáles son esas operaciones, ¿ok? La operación suma puede ser perfectamente esto, ¿sí? No sé si se entienda. Ok, entonces vamos a ver si si estos, aquí, el espacio vectorial es Rn, bueno, el conjunto, mejor dicho, es R2, perdón, R2, ¿sí? Pero ahora la operación suma cambia, no es la misma suma que ustedes conocen, ¿ok? No es B más C, es B por C, ¿ok? Entonces, la operación de multiplicación, la que todos conocen, ¿ok? 3 por 2, 6, 5 por 2, 10, ¿ok? La multiplicación que ustedes conocen, ¿sí? Entonces vamos a ver si cumple los axiomas del espacio vectorial, ¿ok? Bueno, la primera cerradura, es obvio que la cumple, ¿ok? Recuerden que la suma, ¿ok? Como son R, como estos son elementos de R, recuerden que R, o sea, la operación suma es un campo. Entonces se cumple, como es un campo, va a cumplir esta y va a cumplir esta. Y esas dos son las que están aquí, ¿no? O sea, son las dos operaciones que están ahí. Entonces, como están en los axiomas del campo, pues sí las van a cumplir, ¿no? Forzosamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Vamos con la segunda regla, ¿ok? La segunda axioma. Asociatividad. Que vamos a ver si la cumple. Agarrar un elemento A y B, y a este elemento le voy a sumar C y D, y a este elemento le voy a sumar, me va a quedar sin letras, E y F. ¿Ok? Y vamos a hacer primero estas dos, ¿ok? A más B. Y esto sería más, bueno, CD más EF sería igual a, aquí le puse paréntesis, sería igual a C más C y sería D por F, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, ajá, ok. Y bueno, ¿cuánto sería esto más esto? Pues esto sería A más C, y esto sería B por D por F, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Ahora vamos con el otro orden, ¿no? Si hacemos primero A y B, más C y D, y luego después de eso hacemos E y F, ¿no? Aquí, así. Bueno, AB más CD sería igual a A más C por B por D, ¿no? ¿No? Más, y esto más E por F. EF, perdón. Y bueno, esto sería igual a E más C por B por D por F. ¿No? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, son iguales. Entonces cumple el segundo axioma. El segundo axioma sí lo cumple.
Sí, hasta ahorita está prometedor, ¿no? Hasta ahora parece que sí va a ser, ¿no? O sea, los dos axiomas primeros los cumple, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Vamos con el tercer axioma, que es la existencia de un elemento neutro, ¿no? Y pues resulta que sí existe. Es el elemento 0,1. Esta es la identidad. Bueno, perdón, el elemento neutro. Identidad es lo mismo. Fíjense, si yo cualquier vector le voy a poner A y B, si yo esto lo sumo con 0 y 1, esto me va a dar A más 0 y B por 1, ¿no? Y A más 0 es A, ¿no? Y B por 1 es B, ¿ok? Entonces sí existe ese elemento neutro, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, la inversa. También, sí existe, también existe una inversa. Entonces, ahorita va cumpliendo 3 de, lo voy a poner aquí, 3 de 4, ¿no? Esto va a prometer. Puedo sacar, puedo decir ciertos Ajá. contraejemplos donde no se cumple la inversa. ¿Sí? El 0, 0. 0, 0. Ajá. Ah, sí, bueno, sí, pero... Estuvo en no, ese espacio de historia por eso. Sí, de hecho, no, sí, tiene razón. ¿Ok? ¿Qué vas a poner en un vector? A y B. ¿Ok? Y lo vamos a sumar con otro vector, vamos a poner menos A y un medio de B. ¿Sí? Esto va a ser A menos A, bueno, A más, y esto va a ser B por 1 entre B, ¿no? Ahora, esto va a ser igual a 0 y 1, ¿no? Pero, ¿qué pasa si B es 0? ¿Mm? Ajá, exactamente. Entonces la inversa no está definida. Entonces, no existe, no cumple el cuarto axioma, no lo cumple. Y ya sabiendo que no cumple un axioma, ya podemos decir que no es un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, porque si aquí existiría, si la inversa de 0 estuviera definida, entonces sí fuera un espacio vectorial, pero no está definida, entonces no lo es, ¿sí? Porque esto solo está definido cuando B, siempre y cuando excluyas B de aquí, o sea, de la segunda, o sea, aquí fuera R de los reales, con R sin 0. Sí, así es. Pues sí pensé en eso, pero no estoy seguro si puede salir una contradicción ahí al definir la multiplicación por escalar. Capaz que ahí será algo raro. Bueno, quién sabe, sí, o sea, ¿Quién sabe? cumple estas 4, va a cumplir estas 4, quién sabe si cumple las siguientes, o sea, las con el escalar. Ahí todavía necesitamos checarlo si los cumple o no. Pero ya como no cumple la cuarta, ya podemos descartarlo de una vez. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Tienes, mm, ¿tienes algún? Ok. A ver, voy a checar mientras. Aquí tengo un libro. Aquí hay varios ejemplos. Vamos a ver otro. Oh, ya sé cuál. Los polinomios. Ok. Vamos a ver los polinomios. ¿Ustedes qué creen? ¿Los polinomios serán un espacio vectorial? Depende Sí, son. de cómo. Bueno. Creo que el espacio vectorial es la del coeficiente -1, si no me equivoco. ¿En Algo cuál? así, en polinomios. El coeficiente -1. Sí. ¿Ese qué? Perdón, no escuché bien. Déjate subo el volumen que casi no te oigo. Ah. Bueno.
A ver. Ya sé cuál también. Ahorita tengo un ejemplo bueno. Vamos con los polinomios y vamos a ver uno que me gusta a mí mucho. Ok. Los polinomios. ¿Ustedes saben qué es un polinomio? Bueno, creo. Espero. Exactamente. Relacionados por la Pero operación suma. más bien es una suma de monomios. Sería. Ajá, suma de monomios. Sí. ¿Por qué pongo A? ¿Por qué pongo N? Voy a poner M. N. Mis Ns. Ok. Si todos sepan qué significa esto, si no lo voy a explicar. O sea, es se llama, creo que es un operador, ¿no? No. ¿Cómo se llama? La notación sigma. Se llama notación sigma. Básicamente es sigma por suma. Ese de suma. ¿Ok? O sea, está sumando. Es un contador. Aquí este es un contador que va aumentando de uno en uno. Entonces tienes aquí sería, esto básicamente sería, empiezas con 0, sería A0, que es un coeficiente, que lo dejamos así porque no importa cuál sea, y x a la 0. Recuerden que x a la 0 siempre va a ser, va a ser 1 si es diferente de 0, si x es diferente de 0, que para nuestros propósitos x va a ser diferente de 0, ¿ok? Entonces esto va a ser A0 más A1, ahora aumenta el contador, va a A1 por x a la 1, o sea, x, ¿sí? Luego seguiría más A2 por x a la 2, x al cuadrado, ¿no? A ver, ¿alguien me podría decir cuál sería el siguiente término? Exactamente. A3x al cubo y así hasta el límite superior, que va a ser este. ¿Ok? Hasta AM x a la m. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces voy a quitar esto. Entonces, a ver, vamos a ver si cumple. ¿Ok? Ahora la operación suma es la usual. Aquí. Okay. 0 más. Vamos a poner A1 por x más A2 por x al cuadrado. Y así hasta AM por x a la m. Sí, o sea, básicamente es lo mismo. ¿Ok? Es esto mismo. Esto vamos a llamarlo v. ¿Sí? Va a ser nuestro vector. ¿Ok? Vamos a ver si cumple. Bueno, va a ser un vector si resulta que los polinomios sí son un espacio vectorial. Si resulta que no, entonces no va a ser un vector. Pero ahorita van a ver que sí lo cumple. Entonces sí es un vector, lo podemos decir que es un vector. Vamos a poner otro vector, que va a ser W, que va a ser B0 más B0 por X más, perdón, B1, ¿qué estoy diciendo? B1 por X más B2 por X al cuadrado, y así hasta Bm por X a la M. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, espero que se entienda. Entonces, si hacemos la suma usual, si ponemos V más W, es fácil darnos cuenta de que, bueno, esto va a ser igual, aquí voy a poner V más W, va a ser igual a A0, lo voy a poner entre paréntesis, más B0. Y esto más A1 más B1 X más A2 2 por X al cuadrado, más muchas cosas, más AM más BM por X a la M. ¿Sí? No sé si se entienda esto. Sí, aquí aplicamos factores, factor común, sí. Entonces, ¿sí? ¿Se entiende? Ok. Y fíjense, bueno, como estamos A1, A2, A3 y B son reales, o sea, son un campo, entonces, pues esa operación suma está definida, ¿no? Y pertenece al campo, ¿no? O sea, esto no nos va a dar una cosa que no pertenece a los reales, ¿no?
a cualquier cosa más otra cosa que si esas dos cosas pertenecen a los reales y las sumamos, nos va a dar una cosa que está en los reales, ¿no? ¿O no? O sea, esto lo voy a llamar C. Esto va a ser C0 más C1 por X más C2 por X al cuadrado más CM por X a la M, ¿no? O sea, esto es así, ¿sí? Y ahora, fíjense, esto también es un polinomio, ¿no? ¿Es un polinomio? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Ok. Entonces, cumple la segunda regla. Perdón, la primera regla. Sí es cerrada, cerrada, ¿no? Ahora vamos con la asociatividad. Bueno, aquí si sumo otra cosa, bueno, aquí, ya habíamos visto que cuando sumamos nos da una cosa así, ¿no? Entonces lo voy a poner así ya de una vez, ¿ok? Va a ser esta cosa, A0 más B0 más C0, y esto más A1 más B1 más C1 por X más muchas cosas, más BM más CM, y esto por X a la M, ¿sí? Ok, entonces esto, fíjense, como son reales, ya hemos visto que no importa cómo hacemos el orden de las operaciones, o sea, podemos hacer B más C y a eso y luego A más eso, o podemos hacer A más B y luego C, ¿no? Los reales, no importa, ¿ok? 4 más 1 y esto más 5 es lo mismo que 4 más 1 más 5, ¿no? 4 más 1 es 5 y 5 más 5 es 10. Y 1 más 5 es 6 y 6 más 4 es 10. Pues da lo mismo, ¿no? No importa el orden. Entonces cumple el segundo axioma. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Ahora vamos con con el tercer axioma, el elemento neutro. Sí existe. Es 0. Es básicamente todo esto, pero con 0. 0 más 0 por x, que es 0, más 0 por x al cuadrado, que es 0, más cosas que van a ser 0, más 0 por x a la m, que va a ser 0. Entonces al final solo va a ser 0. Aquí es 0, ese es el elemento neutro, 0. ¿Sí? Ok. Ahí está. ¿Qué otro? La inversa. Ok, también existe. Es lo mismo, pero con menos. O sea, es el v, pero multiplicado por menos. O sea, multiplicado por menos 1, ¿ok? El número real, ¿sí? Ese va a ser la inversa de cada vector, ¿ok? V es un polinomio. Si yo le resto el polinomio y el mismo polinomio, me va a dar 0, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo a algo le resto lo mismo, me va a dar 0, ¿sí? ¿O no? Cumple también esa. ¿Ok? Ahora la conmutatividad. Ok, recuerden, no importa, como son sumas entre reales y los reales son conmutativos, pues va a ser también conmutativo. ¿Ok? No importa si yo hago primero, no sé, 5 más 4, que si hago 4 más 5. Ambos me van a dar 9, ¿no? Sí, son conmutativos. ¿Sí? ¿O no? ¿Se entiende? Ok, bueno. Ok, no es difícil darse cuenta, también cumple la cerradura con las escalares, o sea, si yo agarro y esto lo multiplico por 2, también, ok, como el 2 es una multiplicación y estamos con los reales, pues no va a afectar, ok. Entonces, ahí está, le va a cumplir esta, también esta. Recuerden, no importa el orden en el que hagamos multiplicaciones, el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿sí? Entonces también lo cumple, también va a cumplir D, también va a cumplir la otra D y también va a cumplir E, ¿ok? Y no voy a parar a hacerlo, pero, o sea, es fácil darse cuenta. Son los reales, ¿ok? Y los reales, como eran un campo, un campo, van a cumplir esas reglas, ¿ok? Forzosamente, ¿sí? ¿Sí? Ok. Ok, entonces los polinomios son un campo vectorial, perdón, un espacio vectorial, ¿ok? Ahora, otro también que es un espacio vectorial son el espacio de funciones.
¿ok? Las funciones también son un espacio vectorial. Si yo agarro f, yo tengo una función f y tengo una función g, si yo hago f más g, ya esto leo con x, esto va a ser lo mismo que f de x más g de x, ¿sí? O sea, básicamente la suma, o sea, puedo sumarlas, ¿ok? Y va a ser, o sea, y esto también es una función, ¿sí? ¿O no? ¿Se entiende? Una suma de funciones es también una función, es lo que quiero decir, ¿sí? ¿O no? ¿Entiende? Me parece que deberías definir el espacio de funciones definidas en un cierto conjunto abstracto, pues, ¿no? Sí, Que sí, a ver, si es en aquí lo tengo. distintos conjuntos, eso no siempre se va a cumplir. Ajá. A ver, aquí Ver la está. intersección y toda la intersección no vacía, ¿no? Ajá. Para que ocurra eso. Define el estudio espacio de Sí. funciones, pero asóciale un conjunto en el que estén definidas. Corresponde Ajá. su dominio. Es algo así. Es una f de funciones en, no sé, en un, así, ¿no dices? O sea, Eso en un siempre y cuando conjunto. sea un intervalo A, B, pero por ejemplo, si Ajá. es depende de qué funciones sean, ¿no? Porque pueden ser reales de variable real, vectoriales de real, muchos tipos de funciones. Trabajan con Sí, sí, sí. conjuntos Ah, ya, abstractos, ya, ya. entonces, Ajá, ya sé a lo que te siempre refieres. Ajá. conjunto Funciones abstracto, de pues puede reales ser a reales. conjunto. ¿Ok? Si quieres, Ajá. puedes usar ese caso específico, ¿no? Pero dicho está bien, Sí. o sea, funciones definidas de conjunto A a un conjunto B, que son completamente abstractos, no necesariamente los reales. Sí. Pero debe de estar, porque aquí estamos sumando, entonces también debe de estar definida la suma ahí en esos conjuntos. Las dos funciones tienen que estar definidas en el mismo conjunto. Entonces el espacio de por sí, Sí. todo elemento que tomes de ahí tiene que estar definido mediante los mismos conjuntos. A eso voy. Sí. A ver, espera. Aquí lo tenía en el libro. A ver, ¿dónde Está está? bien, le pones una F mayúscula y al costado el conjunto, que es abstracto. Ujú. Está bien, eso sí. Puedes proseguir. Aquí está, dice. Sea f el conjunto de todas las funciones con valor real definidas en la recta numérica. Bueno, entonces F y al costadito, así como lo hiciste, lo encierras entre paréntesis con los reales. Ahí está. Sí, ya no te molesto. Sí, sí, sí. O sea, básicamente dice, o sea, eso es que es una función de reales a reales. O sea, para limitarnos, pues. ¿Ok? Es una función que reales a reales. O sea, por ejemplo, podría ser x al cuadrado. ¿Ok? O sea, podría ser una función polinómica, como las que habíamos visto antes. O podría ser, no sé, cualquier otra cosa, ¿ok? Pero que sea de reales a reales. ¿Sí? Ok, bueno, entonces esto está definido. También, si yo pongo c y esto lo multiplico por una función f, c es un escalar, recuerden, es un elemento del campo, que en este caso serían los reales, y esto lo compongo con x, esto va a ser igual que si yo hago c y esto lo multiplico por f de x. ¿Sí? Entonces cumple también la cerradura de los escalares, de la multiplicación por el escalar. Y también está la inversa, que es menos f, o sea, la función misma, pero multiplicada por menos 1. También está la identidad, que es 0. ¿Okay? Si yo a cualquier función le agrego 0, no va a cambiar nada. También está o sea, se cumple todas, ¿sí? No sé, o sea, son reales, ¿ok? Son funciones de reales a reales, y los reales se los cumplen. Entonces, los van a cumplir, ¿sí? No sé si se entiende. Que ya hemos visto que los reales cumplen, entonces no es necesario, para los van a cumplir, ¿sí? No sé si se entiende. Que ya hemos visto que los reales cumplen, entonces no es necesario perder el tiempo en comprobar que cumple cada una, ¿ok? Creo que alguien puede preguntar algo, ¿no? Ok. Vamos a ver este otro. A ver. Vamos a ver unos dos ejemplos más. A ver. Voy a quitar esto. Voy a agregar otra nota y tengo muchas aquí. A ver. Ok. Vamos a ver A ver. Una sencilla. A ver, uno rápido que podemos, para ver tres. ¿Ok? Ay, esperen.
Ok, sea B el conjunto de, o sea, de los que va a ser B, va a ser el mismo espacio que los reales, ¿ok? Que los reales al cuadrado. Sí, el espacio vectorial que queremos comprobar si sí es o no, si es un espacio vectorial o no. Y, o sea, va a ser lo mismo, o sea, va a ser, las sumas de vectores van a ser igual, C por B, perdón, A, B y CD va a ser lo mismo que A más C y B más D, ¿sí? O sea, es la misma suma, ¿sí? Pero la multiplicación por un escalar va a ser diferente. Va a ser igual a C por A, pero va a ser 0 abajo, ¿ok? Va a ser 0, ¿sí? Vamos a ver si esto es un campo vectorial, si es un espacio vectorial o no. ¿Qué creen? ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Qué opinan? Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Tal vez si es y si no. ¿Alguien? ¿No? Exacto. ¿Por qué? De hecho, es muy sencillo de demostrar que no. Fíjense Ahí, ¿dónde está? Esto no es. Fíjense la última, el último. Dice, para todo vector que esté en V, la identidad del campo de la multiplicación por el mismo vector va a ser el mismo vector, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la identidad de Es 1, ¿no? 1, es 1. Recuerda, es la identidad de la multiplicación, no de la suma del campo, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ok, la identidad de la suma es 1, ¿sí? De los reales es 1, pero la identidad de la multiplicación, perdón, es 0, es 0, es 0, es 0 que estoy diciendo. La identidad de la multiplicación es 1, ¿ok? Lo que aquí está. ¿Recuerdas? No son iguales, ¿ok? Las identidades, y aquí posee la identidad de la multiplicación, ¿sí? No la de la suma, ¿sí? ¿O no? ¿Se entiende? Ok. Bueno, esto va a ser igual, si seguimos la regla, esto va a ser igual a 1 por A, va a ser A, y 1 por B va a ser 0. Y esto es diferente que a B, ¿no? Y nuestro axioma decía que este va a ser el vector V, y esto tiene que ser forzosamente igual a V, pero esto no es igual a V, entonces no lo cumple, no es un espacio vectorial, ¿sí? No sé si se entienda. 1 por V, ¿dónde está el lápiz? No lo veo. 1 por V es diferente de V, entonces no lo cumple, no cumple el onceavo o décimo, no sé qué sea, no cumple este axioma. Sí. Ok, ¿se entiende? Sí, ese 0 trae muchos problemas. ¿Ok? Entonces ahí ya vimos que no es, ¿ok? Ahora, vamos a ver un último que a mí me gusta este ejemplo. ¿Ustedes conocen la serie de Fibonacci? Sí, pa. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con eso. Este ejemplo me encanta, porque aquí se puede ver ¿cómo se dice?